Buenas tardes, compañeros y tutor, me presento, mi nombre es Diego Armando Beleño Hernández. A continuación voy a hacer la explicación de la primera actividad, definición estadísticas, descriptiva y sus elementos de la investigación cuantitativa. ¿Qué es pronóstico? Bueno, un pronóstico pues es una aproximación o estimación de lo que pueda ocurrir en el futuro. Puede ser una predicción subjetiva o intuitiva, o bien una combinación de ambas. Esta consiste en utilizar datos pasados para determinar acontecimientos futuros mediante algún tipo de modelo matemático. ¿Qué es el pronóstico cualitativo? Bueno, también denominados pronósticos subjetivos. Estos incorporan factores como la intuición, las emociones, las experiencias personales, opiniones o, en su defecto, el sistema de valores de quien toma las decisiones para llegar a un pronóstico. ¿Cuándo se utiliza un pronóstico cualitativo? Los pronósticos cualitativos se darán cuando no se tiene una estructura analítica matemática bien definida. Este tipo de pronóstico resulta especialmente útil cuando no se tiene disponibilidad de información histórica, como en el caso de un producto nuevo que no cuente con una historia de ventas. Cuando existen muchas variables y muy completas de modelar, pues se opta por la rapidez y la simplicidad. ¿Qué características tiene un pronóstico cualitativo? Por lo general, el pronóstico se basa en un juicio personal o en alguna información cualitativa externa. A continuación tenemos los métodos de pronósticos cualitativos. Tenemos para iniciar el método Delphi. Bueno, este método consiste en la realización de una consulta sistemática realizada a expertos. Cuando hablamos de expertos nos referimos a personas que tienen digamos que mucho conocimiento en el campo, dando el objetivo de la aplicación de este método, que es como obtener un consenso, ¿no? Es aplicado en multitudes de campos, ¿no? Es un método que se aplica por fases. Una vez que tenemos diseñada la encuesta, la distribuimos a expertos que responden a cada una de sus impresiones, ¿no? Analizamos las conclusiones y basado a ello lo volvemos a aplicar esta misma encuesta de tal manera que podamos obtener la información enviada. Bueno, el método paso a paso. Veámoslo paso a paso. Bueno, a grandes rasgos inicialmente tenemos que definir un tema. Por ejemplo, si estamos hablando de pronóstico de demanda, o un tema sería que queremos pronosticar la demanda del trimestre del año. Entonces, digamos que esa sería la parte de definir el tema, de tener la delimitación. Sí, lo que hacemos es que debemos tener el alcance, y cuando definamos el tema también debemos, digamos que, prever cuánto tiempo estimamos vamos a demorar para la aplicación del método. El siguiente paso pues es hacer el cuestionario. Es muy importante antes de haber definido correctamente el tema, porque de esto va a depender el éxito del cuestionario, ¿no? Ese cuestionario va a ser el que nos va, digamos que este cuestionario, digamos que va a ser el que nos va a distribuir a los expertos para que nosotros podamos definir cuál sería como el consenso que necesitamos llegar a hacer, ¿no? El siguiente paso es definir cuáles serían estos expertos, ¿no? Entonces planteamos una serie de características que son las que nos van a permitir determinar de quiénes serían pues estas personas, digamos que clasificadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí con esto nosotros podemos considerar como el bagaje que tiene
y la experiencia, ¿no? El conocimiento, los estudios y pues con esto el papel que cumple la compañía. El siguiente paso sería informar a los expertos cuál es su papel en la aplicación del método. Entonces, por ejemplo, siguiendo en el caso pronóstico, si una compañía quiere pronosticar la demanda, podría ser pertinente elegir expertos como clientes que hagan el papel de clientes expertos, ¿no? De la parte estratégica, líderes, directores y expertos de la parte comercial, como lo pueden ser los vendedores, ¿no? Ese sería como el método que se están enfocando en cada uno de los niveles de la empresa, contrario pues a otros métodos como el jurado de opinión ejecutiva, que se enfoca únicamente como en la parte estratégica, o en encuestas de mercado, que se enfocan únicamente en los clientes. Bien, una vez esto, pues los expertos conocen cuál es su papel dentro de la aplicación de este método, se distribuye el cuestionario. Es importante que los expertos sepan de cuánto tiempo habrá y el método y en cuántos pasos, digamos que, o interacciones se va a aplicar en el método de la planeación, tanto para los expertos como para conocer cuánto va a ser, digamos que el costo, en el costo en el que nosotros nos veamos involucrados, ¿no? Al aplicar este tipo de método. Ya por último, digamos que los expertos responden al cuestionario, llegan las respuestas y pues se tabulan las respuestas. Se analiza entonces ahí la aplicación de toda la estadística que sea pertinente y la mediana desviación estándar, ¿no? Todos los análisis estadísticos que permitan determinar las conclusiones que necesitamos para pronosticar la demanda. Entonces, bueno, ya por último sería iniciar la segunda vuelta en la interacción de este mismo proceso. Se hace cuantas veces pues sea necesaria, cuantas veces estimemos nosotros para poder asegurar de que pues que el método sea un éxito, ¿no? Y logremos estimar en cuánto pronosticamos la demanda. Bueno, consenso de panel. Bueno, un panel pues es una reunión de diversas personas en donde generalmente dialogan entre sí frente al público, en donde digamos que hay un moderador que cede la palabra a cada participante. Este método básicamente consiste en el análisis a través de un grupo de expertos de una situación que involucre a una o más variables de interés. A esto se le da el debate, se llega a una discusión sobre el comportamiento futuro de la misma, de tal manera que se pueda determinar el pronóstico requerido para este método, ¿no? Para el tema que se esté analizando. Bueno, pronósticos visionarios. Bueno, ahora el pronóstico visionario son como predicciones basadas en la experiencia de personas que conocen el mercado, ¿no? Cuando contamos con personal o con personas, o incluso nosotros mismos, que queremos conocer a los clientes, queremos conocer el mercado o nuestra propia experiencia por los estudios previos, pues nosotros lo que hacemos es que indudablemente emitir opiniones sobre posibles reacciones o comportamientos del futuro. Esta proyección es el resultado directo de personas que lo están realizando, ¿no? Analogía histórica. La analogía histórica se basa en la observación del comportamiento del mercado, ¿no? Simultáneamente se hace una analogía con la historia de otros mercados digamos que para predecir qué puede pasar, ¿no? Se supone que el mercado puede obtener comportamientos similares a otros mercados en el pasado y pueden ser mercados del mismo lugar o pueden ser mercados de lugares distintos. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo de los cuatro métodos, del método Delchis, del concepto de panel, de pronósticos visionarios, la analogía histórica.
tenemos quienes interactúan, quienes opinan sobre cada método, cómo opinan y la problemática de lo que vendría siendo el método, ¿no? Como conclusiones, es importante destacar que los métodos cualitativos de pronóstico pueden ser subjetivos y están sujetos a sesgos personales, por lo tanto es fundamental recopilar múltiples opiniones y datos. Cuando se utiliza este enfoque, debemos combinarlo con métodos cuantitativos más rigurosos cuanto sea posible, ¿no? Para mejorar pues la predicción de los pronósticos. Aquí tengo una parte de las bibliografías. Ya con esto doy por terminada mi presentación. Quedo muy atento, pues espero que haya quedado claro y quedo atento a los comentarios. Muchísimas gracias.